Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Valdés Pérez Gasga. Soy tutor de naturalista. Vivo en Torreón, Coahuila. Me encargo de las necesidades de talleres de naturalista para los estados de Coahuila y Durango. Y en esta ocasión quiero hablarles un poco desde mi perspectiva personal, cómo fui descubriendo las aves de mi localidad, para estimular que tú trates de descubrir las aves de tu localidad, que te inmerses, te metas de lleno a este pasatiempo que ha sido descrito como mitad ciencia, mitad pasatiempo, mitad deporte y mitad religión, porque realmente es apasionante. Bien, vamos a empezar. Yo trabajo para una organización de la sociedad civil o con una organización de la sociedad civil que se llama Prodefensa del NASO. Yo en realidad trabajo como investigador en temas de instrumentación electrónica de aplicación medioambiental. Pero esta es mi afición y puede decirse incluso que mi pasión. ¿Por qué? La primera pregunta que yo me haría es, ¿por qué las aves? Y yo creo que es muy fácil de responder. Las aves son el grupo de vertebrados más visibles porque son diurnos y mayoritariamente son animales que funcionan sobre la base del oído y de la vista, exactamente igual que los humanos. Y entonces coincidimos en cuanto a nuestros horarios, digamos, de estar despiertos. Claro, hay aves nocturnas, pero mayormente las aves son diurnas, coincidimos y eso hace pues que nos identifiquemos. Y luego está la cuestión de cómo nos maravilla que las aves vuelen, ¿no? Algo que está negado para los humanos y que estuvo negado hasta muy recientemente en que los hermanos Wright pudieron hacer una máquina que volara. Pero por nosotros mismos no podemos volar y siempre nos ha llamado esto. Nos ha llamado la atención esto que se refleja en nuestra lengua de todos los días. Por ejemplo, cuando dijimos está a 100 kilómetros de aquí a vuelo de pájaro, lo que estamos diciendo es que está a 100 kilómetros en línea recta, ¿no? Porque el pájaro va en línea recta, no va en una curva que va dando vueltas, una carretera que va dando vueltas, etc. Entonces siempre nos han llamado la atención las aves. Las aves, como muchos otros animales, nos han dado también grandes lecciones de vida. Por eso es que les damos también toda esta serie de valores culturales. El águila del escudo, por ejemplo, o el colibrí, que era uno de los dioses tutelares de los aztecas, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, por su valentía. De manera que tiene pues muchos aspectos pues por las cuales las aves nos llaman tanto la atención. La belleza, obviamente, o sea, los plumajes coloridos que tienen muchas de estas aves para atraer a su pareja o para advertirle a la competencia que ellos están ahí, son también motivo de admiración. Luego la segunda pregunta es, ¿por qué tu localidad? ¿Por qué le puse a la plática descubriendo las aves de tu localidad? Bueno, por una razón muy sencilla. Tu localidad es el sitio más importante del mundo. No hay un lugar más importante en el mundo que el sitio donde tú vives, porque es lo más importante para ti. Es probablemente donde tú naciste, es donde tú vives, es donde crecieron tus hijos, es donde tienes todas tus referencias culturales, paisajísticas, de calidad de la luz, etcétera. Entonces, yo no pretendo hablar aquí de las aves de la selva chiapaneca o de la Sierra de Durango porque no es mi localidad. Me gusta mucho ir a estos sitios y aprender y ver y demás, pero sé poco de esos lugares. En una ocasión recientemente que fui a España y fuimos a hacer una caminata por el río Lobos en Soria, tenía un amigo que me preguntaba, ¿y ese pájaro qué es? ¿Y aquel pájaro qué es? Yo le decía, es que aquí soy totalmente analfabeto en términos de aves, nunca he estado aquí, ¿no? Pero bueno, gocé mucho y pude también aprender mucho, ¿no? Pero entonces tengamos claro esto, la localidad, nuestra localidad, es el mejor, el sitio más importante de todos cuantos hay. Para observar aves
necesitamos cierto equipo, pero es un equipo mínimo, ¿no? Necesitamos, para empezar, unos binoculares, algo que nos permita acercarnos a las aves, porque generalmente estas van a estar lejos y no nos van a permitir acercar nuestra vista lo suficiente para ver los detalles. Entonces, unos buenos binoculares. ¿Qué es unos buenos binoculares? Bueno, para ver aves son binoculares que tengan una potencia de 7X o de 8X. Tú te vas a encontrar los binoculares con esta clasificación, que cuando no sabes qué quiere decir suena a chino antiguo. 8 por 43, 8X43 son los que yo uso, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esos binoculares? Que pues tienen una potencia que te acerca las cosas 8 veces, las ves 8 veces más grande, y 43 milímetros tiene de diámetro el cristal lejano de los binoculares, y eso es una cierta medida de qué tanta luz puede capturar el binocular, y por lo tanto de qué tan útiles a mayor número va a ser más útiles en condiciones de poca luz o de luz deficiente, como temprano en la mañana, tarde en la tarde. Entonces, para un pajareo generalista, unos binoculares de 7X u 8X, 7 aumentos o 8 aumentos, es más que suficiente. 10 aumentos es mucho más útil en lugares abiertos, en una pradera, en un mar, los patos en un río. Más de 10X requieres tripié, porque no puedes mantener la imagen, no la puedes mantener fija. Entonces, toma esto muy en cuenta cuando busques unos binoculares. Y esto de que a mayor diámetro de lente, mayor luminosidad. Por ejemplo, puedes encontrarte unos binoculares 8X25, muy ligeros, muy compactos, muy pequeños, pero que en condiciones de poca luz no van a servir mucho, porque 25 milímetros quiere decir un lente que captura poca luz. ¿De qué precio te los debes buscar? Mi recomendación es búscate los más caros que puedas comprar, sin irte fuera por encima de la borda, pero sí los mejores binoculares que puedas comprar, porque van a ser los binoculares que más te van a durar también. No tienes por qué irte a lo más caro de lo más caro, pero tampoco a esos súper baratos que pudieras encontrar y que a lo mejor se van a estar desarmando en poco tiempo. Esta es una foto de mis binoculares que me han dado muchos gratos momentos durante más de 15 años y siguen perfectamente funcionales y no son ni con mucho de los más caros que hay en el mercado. El otro equipo que necesitamos es una guía para la identificación de las aves. Y entonces encontramos un montón de guías en las librerías. Donde yo vivo, que es en Torreón, en el centro del desierto chihuahuense, las mejores guías son las que incluyan las aves que existen también en los Estados Unidos. O sea, tenemos la misma avifauna. El problema es que obviamente pues están en inglés. Hay una, la Kaufman, la que ves arriba a la izquierda, que es una guía de aves de Norteamérica, pero que está en castellano, que está en español. Y esa es muy útil si es que no manejas muy bien el lenguaje inglés. Entre más local sea la guía, yo creo que te va a servir más. Entonces, estoy seguro que debe haber alguna guía de aves de Chiapas y te debe servir muy bien para Chiapas. Existen guías del oeste de Estados Unidos, del este de Estados Unidos, del Reino Unido más Europa, del Reino Unido más Europa más el norte de África. Pero lo más local yo creo que es lo que más te puede servir. Entonces, una guía, que generalmente son libros también no muy baratos por obvias razones, se necesita de mucho color y muchas tintas para poder representar a las aves y eso encarece la edición, pero son libros de, no sé, 300 pesos quizá. Y hablando de guías lo más local posibles, pues está esta que les presumo desarrollamos aquí desde Prodefensa del NASAS con el patrocinio del ALA, que se llama Aves Comunes del Cañón de Fernández, 80 especies con fotografías mayormente de personas de nuestra asociación y de las aves que sería más fácil ver en el Cañón de Fernández, que es un sitio del que hablaré más adelante. Pues ya con esto nomás hay que salir a pajarear. En estas fotos ustedes pueden ver unas cosas con tripiés, que son telescopios,
o son telefotos de cámaras muy pesadas. Hay una maldición, muchos pajareros acabamos por convertirnos también en fotógrafos, o como decía mi amigo Bill, en pajarazzis. El telescopio te puede acercar más que los binoculares y también es muy útil, pero repito, en campos abiertos. Cuando tienes un pájaro en un arbolito, estás abajo del árbol, no te va a servir de mucho el telescopio, como tampoco te va a servir de mucho el binocular muy potente. 7X, 8X es lo mejor para un pajareo, digamos, normal. ¿Cómo se observan las aves? Bueno, Simon Barnes, un escritor británico, lo dice muy fácil. Sal afuera o asómate a la ventana, observa un ave, ya eres un observador de aves. No tiene chiste, no tiene ciencia. El libro, la guía, te va a ayudar a identificar lo que estás viendo, pero no tiene mayor ciencia. Cuando yo empecé a observar aves, esta fue la especie que vi por primera vez, la tórtola de alas blancas. Un pájaro sumamente común, por alguna razón muchísimo más común aquí en la comarca lagunera que en otras partes del norte de México. Quizá porque aquí no es un ave de interés cinegético como sí lo es en Nuevo León o en Tamaulipas, no la caza. Pero esto es lo primero que yo vi, un ave de lo más común, que todos los días, que ahorita me asomo a la ventana a mi jardín y ahí va a estar una de estas. Pero verla así de cerca hizo que yo me enganchara con este hobby, con este pasatiempo. Y eso fue, obviamente, gracias a los binoculares. Ahora quiero hablarte de mi localidad, de donde yo vivo. Yo vivo en el desierto chihuahuense, que es un área muy grande que viene desde un rinconcito de Arizona, un poquito de Nuevo México y Texas, y llega, según algunas indicaciones, hasta San Luis Potosí, y algunos dicen que hasta Querétaro, ¿no? Una porción pequeña de Querétaro en la Sierra Gorda, en las partes más bajas de la Sierra Gorda. El desierto chihuahuense es el desierto más grande de Norteamérica y se llama chihuahuense simplemente porque es el nombre de la región biogeográfica, ¿no? Los políticos coahuilenses y duranguenses se molestan mucho si dicen, este es el desierto coahuilense o es el desierto duranguense, no es de Chihuahua, bueno, es el nombre. Tampoco hay que ponernos tan quisquillosos, ¿no? Es el nombre de una provincia y así se le llama. Y dentro del desierto chihuahuense, justo en el centro, ustedes pueden ver aquí una mancha gris, arriba un poco a la derecha, y esa es la zona urbana de la comarca lagunera. Está formado por 4 municipios en 2 estados, lo cual hace muy complicada esta zona metropolitana. Porque entonces te tienes que poner de acuerdo no nada más 4 alcaldes, sino 2 gobernadores. Y ahí es como dicen, donde la puerca torció el rabo. Bueno, muy cerca de ahí, a 35, 40 kilómetros a vuelo de pájaro, está el Parque Estatal Cañón de Fernández, que es lo que ves ahí rodeado de una línea roja, ¿no? Y es un área natural protegida, un parque estatal, que discurre entre 2 sierras muy altas, una de ellas de más de 3,000 metros, y por en medio pasa el río Nazas, que es de los ríos endorreicos de México, de los ríos que no van a dar al mar, el más grande y el más importante, y sin el cual tú no explicas la existencia de esta gran zona metropolitana de la que hablé al principio. Esta es una foto desde la cortina de la presa Francisco Zarco del Parque Estatal Cañón de Fernández. El que tenga agua y el que tenga agua todo el año significa que vamos a tener vegetación que se va a mantener en muy buen estado todo el año. Hay ahuehuetes milenarios de más de 1,000, 1,200, 1,300 años, el árbol nacional de México. Hay un montón de otros árboles, hay fresnos, hay sauces, hay álamos, pero lo que a mí siempre me ha impresionado más son los ahuehuetes. También llamados aquí en el norte como sabinos, que no me gusta mucho el nombre, porque es una referencia biológicamente y culturalmente inapropiada a la sabina, que es un árbol español. Ahuehuete, quedémonos con el nombre local. Y entonces las aves de mi localidad, del Cañón de Fernández y de la ciudad en donde yo vivo, son muy variadas por todas estas razones. Me confundí mucho al principio en las guías de aves que el desierto chihuahuense parecía como un vasto desierto de aves. Es un vasto hueco blanco en donde según las guías no había aves. Y esto se explica porque
en realidad lo que no había era observadores de aves y no había ornitólogos, pero esto poco a poco va cambiando. Entonces, este es un pájaro, por ejemplo, que podemos ver en el bosque ripario, en el bosque de los ríos, en el Nazas y en el Agua Naval, que es el segundo río endorreico más, el segundo río endorreico más importante de México y es el otro gran río de la comarca lagunera y que se llama Chipe Grande. También se le llamaba Buscabreña, hasta hace poco se usaba mucho este nombre común. Es un pájaro muy ruidoso y de unos cantos muy variados y que llega aquí en el verano, se ausenta en el invierno. El colibrí cabeza roja es un colibrí curioso porque resulta que ustedes van de nuevo a las guías y van a encontrar que es un colibrí cuya área de distribución es la costa del Pacífico de los Estados Unidos, con un pedacito de Columbia Británica en Canadá y con un pedacito de Baja California en México, y que según las guías en invierno entra hasta Sonora, Arizona, para pasar el invierno. Pues bien, este colibrí es el colibrí más común en la comarca lagunera. A miles de kilómetros de su territorio normal, aquí anida, aquí se reproduce, aquí vive todo el año. ¿Por qué? Misterio. Aunque si tomamos en cuenta que las aves vuelan, pues entonces no es tanto el misterio, ¿no? Voló, llegó, le gustó y se quedó. Y en la zona urbana es el colibrí más común en la comarca lagunera. Calipte ana es su nombre científico. El águila pescadora, que viene más o menos de septiembre a mayo a nuestros dos ríos, al Nazas y a la Guanaval, también llega a los lagos de los campos de golf y a donde encuentra agua con pescados. En algunos fraccionamientos que se está poniendo de moda poner algún lago como elemento ornamental, también llega el águila pescadora. Si ustedes pueden ver en esta foto, pueden ver que el águila tiene un pescado agarrado ahí en las garras, se alcanza a ver la cola del pescado. Es un ave sumamente especializada, se alimenta solamente de pescados y tiene una serie de adaptaciones anatómicas exquisitas, diría yo, para poderse alimentar de pescados. Son cosas que yo he ido aprendiendo poco a poco, tratando de averiguar un poquito más sobre esas aves que estoy viendo. El martín pescador, que también se alimenta de pescados, pero con otra técnica totalmente diferente, se posa en una rama, como vemos a este martín pescador norteño, encima de la corriente de agua y en cuanto ve un pescado que él calcula que puede atrapar, se deja ir enclavado, lo atrapa, regresa a su percha, lo mata a golpes contra la rama y luego se lo engulle. Luego, otra cosa, mucha gente cuando me dice, quiero empezar a observar aves aquí en Torreón, Gómez Palacio, en Lerdo, en Matamoros, pero yo nomás veo, dice, nomás veo chanates y tórtolas. Chanate es el nombre local del zanate, quiscalos mexicanos. Y cuando empiezan a ver, se dan cuenta que lo que uno decía son nomás tórtolas, pues no eran nomás tórtolas. Hay un montón de especies diferentes de tórtolas. Aquí vemos 4 muy comunes aquí en la ciudad. Arriba a la izquierda ustedes pueden ver la tortolita cola larga, Columbina inca. Arriba a la derecha ustedes pueden ver la tórtola eurasiática de collar, Streptopelia decaocto. Llegó apenas a 2009, llegó aquí a la comarca lagunera y más o menos en 2008 empezó a invadir todo el territorio nacional y ahorita está en todo México. Una ave exótica y invasora. Abajo a la izquierda está la que ya conocimos, ya vimos la tórtola de alas blancas o paloma de alas blancas, y ahí vemos a una pareja inmiscuido en lo que los biólogos llaman técnicamente el canchis canchis. Y abajo a la derecha está la huilota común, Zenaida macroura, también una tórtola que a nivel muy, ¿cómo podríamos decir? Muy anecdótico, yo vi que su población se redujo mucho a medida que aumentaba la tórtola eurasiática de collar, pero ahora últimamente ya se les empieza a ver otra vez más, como que ya se recuperaron de ese primer golpe. También les digo de pasada que todas las fotos en esta presentación son de mi autoría, salvo de esta huilota que la tomó la amiga Julie Ibarra en su casa,
que llegó la tórtola a anidar ahí en una maceta, como pueden ver. El capiturrín, un ave muy común, pero que la mayor parte de la gente no lo ve hasta que no se lo señala a alguien. El capiturrín es también el nombre común local. Mosquero cardenalito se le llama en otros lados, churrinche se le llama en Sudamérica porque hasta allá hay churrinches. Bracita de fuego le llaman en algunas partes de Centroamérica. Es un pájaro que nos provoca darle muchos nombres diferentes por lo rojo que es. Bárbara Kingsolver, una escritora usamericana, decía que no es un pájaro, que es un signo de admiración, un signo de exclamación, y realmente es lo que es cuando lo ve uno en el paisaje. Otras sorpresas que uno se puede topar, esta es una foto del Bosque Venustiano Carranza, un parque urbano local de Torreón, con un par de loros corona lila anidando ahí y obviamente reproduciéndose ahí, probablemente escapados de algún pajarero o de algunas jaulas, porque ya hay parvadas de 40, 50 de estos. Una aguililla cola roja juvenil que, cómo costó trabajo saber qué era esto, porque en campo no pudimos decidir qué era, el patrón de la cara nos sugería otras especies, pero finalmente ya gracias a la fotografía y más tarde y con más calma pudimos discernir que era una aguililla cola roja juvenil, que no tiene la cola roja precisamente porque todavía no llega a su plumaje adulto. Esta es un búho tecolote lechuza, que localmente se le conoce como lechuza joyera, Atene cunicularia. Cunicularia quiere decir como los conejos. ¿Por qué como los conejos? Porque le da por hacer su nido bajo tierra. Se encuentra una madriguera abandonada de algún mamífero, la adecua a sus necesidades y ahí es donde pone sus huevos y saca sus pollos, bajo tierra. Atene cunicularia. ¿Por qué le llaman localmente lechuza joyera? Bueno, porque en una ocasión, viéndolas yo aquí en el campo, también se les encuentra en la ciudad, se acercó un campesino y me dijo, oiga, ¿qué tanto le ve a la lechuza joyera? Y a mí me llamó la atención el nombre y le dije, ¿por qué ese nombre? Dijo, pues es obvio, vive en joyos, ¿no? Y entonces ya quedó eso de que era una lechuza joyera porque vive en joyos. El Phalaropus tricolor, un ave curiosa porque aquí se invierte la cuestión de que los machos son los de plumaje más vistoso. En esta especie, la hembra es la de mayor tamaño, la de plumaje más vistoso, la que defiende el territorio. El macho es más apagado y el macho es el que empolla y cuida a las crías. Tienen los roles de sexo invertidos. El chorlito nibio o nivoso, que es una gran sorpresa, solamente lo he visto una vez aquí, en una planta tratadora de aguas residuales. Pájaro muy pequeñito que da esta idea de que es un bebé, de que es un ave inmadura y pues no, es un adulto. Viendo aves se encuentran uno otras cosas también y también hay que apreciar otras cosas de la naturaleza porque por un lado están conectadas íntimamente con las aves y por otro lado, si no están emparentados o relacionados íntimamente con las aves, están emparentados de alguna manera con las aves. Entonces esta chinche, esta araña y este cangrejo de río, cosas que me he topado. El cangrejo de río, por cierto, introducido exótico de esta parte de México. Alguien lo introdujo al río Nazas y ahora es una plaga, pero una plaga que hace de las delicias de los mapaches, de las aguilillas negras y de un montón de otras fauna que se alimenta de ellos, como frecuentemente encontramos sus restos en las orillas del río. Todo esto, estas fotografías de aves, de naturaleza, de plantas, etcétera, pues las hemos llevado a la plataforma Naturalista, una plataforma que si no eres todavía miembro, hazte miembro, es gratuito, es la gran cosa. No nada más aportas tú al conocimiento de tu localidad, aportas al conocimiento de la biodiversidad mexicana, sino que también dentro de esta plataforma tú aprendes un montón.
Yo he aprendido, como no tienen ni idea, de un montón de cosas, de aves, de plantas, de insectos, de cosas que nunca me imaginé que fuera a aprender ni que me fueran a interesar. Entonces, dentro de Naturalistas se pueden hacer proyectos para coleccionar todas las cosas que se hayan visto en una área geográfica determinada o en una temporada o qué sé yo. Y este es el ejemplo de un proyecto que se llama Cañón de Fernández Río Nazas, en donde cualquier persona que vaya al Cañón de Fernández, al Parque Estatal, y tome una foto de una planta, de un insecto, de un mamífero, de unas huellas, de un ave, y la suba a Naturalista, automáticamente esto se va a añadir a este proyecto Cañón de Fernández y podremos ir actualizando lo que se sabe de la riqueza en biodiversidad que tiene este sitio, repito, en el río Nazas, tan biodiverso en medio del desierto. Otros proyectos, bueno, uno más específico, ya Aves del Cañón de Fernández, que es exactamente lo mismo, y ayuda, por ejemplo, a que si un aviturista, un turista que le gusta observar aves, llega a la región y quiere ver dónde hay sitios para ver aves, pues puede ir a este proyecto y ver qué especies puede esperarse ahí. Ojo, aquí están las especies a las cuales se les ha tomado una foto y se les ha identificado a través de esa foto, pero hay más registros de aves que no están en este proyecto, que no están en Naturalista, porque no hay una foto. Quizá hay algunas porque sí hay una grabación de su canto, pero mayormente son fotos lo que se tiene aquí. Otro proyecto dentro de Naturalista, Zona Metropolitana de la Laguna, esto se circunscribe al área pavimentada de la comarca lagunera, al área pavimentada de la Zona Metropolitana de la Laguna, de estos municipios de Lerdo y Gómez Palacio en Durango, de Torreón y Matamoros en Coahuila, para ver también la biodiversidad con la cual vivimos día a día. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en este proyecto pues hay aquí un baloncillo, una fotografía que tomé yo precisamente desde este lugar donde estoy ahorita sentado. Llegó un granado que tengo aquí afuera de mi ventana y pude tomarle una foto. Eh, y podemos ver últimamente son muchos registros de biodiversidad hechos dentro de nuestras casas, de nuestros jardines, por aquello del quédate en casa, ¿no? Que nos tiene aquí atorados. Y esto este es un mapa que se ve muy diluido, pero ustedes pueden ver un punto rojo al centro. Son todas las observaciones dentro de la zona metropolitana de la laguna. Entonces ustedes ven que en el mapa de México, ustedes ven a la derecha el Golfo de México, a la izquierda el Océano Pacífico, pues ya pinta nuestra área metropolitana, el área pavimentada de nuestra zona metropolitana ya pinta con las observaciones que se han hecho de naturalista, de flora y fauna. Luego hay estas historias de éxito o cosas curiosas, ¿no? En noviembre del año pasado, Edgar Villarreal, un arquitecto muy buen amigo, subió esta foto a Naturalista, pensando que era un búho cornudo. Ustedes pueden ahí abajo que dice búho cornudo, pero está tachado. Y rápidamente llegó la rectificación. Es el búho caracanela, del cual hasta ese entonces había apenas una docena de registros en México. Ahorita ya hay, creo que son 23 de este búho, y estaba parado en un árbol en su casa, ¿no? Es una observación sumamente rara, en parte porque son aves nocturnas, pero también porque no se le ve mucho aquí en México, eh, de una ave sumamente rara hecha por un observador de aves, un ornitólogo aficionado en el jardín de su casa. Y eso nos llamó mucho la atención, pero más nos llamó la atención que cuando hicimos escándalo por este registro de lo que se estaba viendo en un jardín de una casa de la ciudad de Torreón, una amiga del arquitecto Edgar Villarreal le dice, oye, hace 3 años yo te mandé unas fotos y era esta especie también, pero no me hiciste caso. Y en efecto, 3 años al día, exactamente, se había hecho otro registro y aquí está el otro registro del búho caracanela en Torreón. El 23 de noviembre de 2016 y esta fue el 20 de noviembre de 2019. 3 años menos 3 días de diferencia entre estos dos registros. Como la amiga de mi amigo, del arquitecto de Villarreal, no estaba en Naturalista, me dijo, no, yo te paso las fotos y tú súbelas. Yo las subí
y di crédito a quien habría que dar crédito, pero también esto me parece muy curioso, que sin naturalista yo creo que nunca hubiéramos visto estas cosas. Esto es brevemente lo que yo quería platicarles hoy eh, de Descubre las aves de tu localidad, y quedo a su disposición para las preguntas. Me preguntan, ¿cuáles crees que son las mejores horas para salir a observar aves? Les voy a decir, la primera vez que yo salí a observar aves, cuando vi aquella tórtola de alas blancas por primera vez, eran las 2 de la tarde, que quizás sea la peor hora para ver aves, pero algo se puede ver. ¿Por qué es la peor hora? Porque al menos donde yo vivo es tanto el calor a mediodía que las aves se refugian también en la sombra. O sea, ellas están activas cuando el clima sea más fresco. Y en general, como regla de dedo, va a estar más activas temprano en la mañana. Temprano en la mañana. Eh, Hay un fenómeno increíble, ojalá y algún día tengan oportunidad de ser testigos, que se llama el coro del amanecer, justo antes de que salga el sol. Por alguna razón, todas las aves se ponen a cantar. Y esto hace también que nos interese el entrenar el oído para distinguir los cantos de una verdadera sinfonía. Entonces, temprano en la mañana es el mejor día, o temprano en la tarde. Cuando hacíamos salidas, ojalá y las podamos hacer próximamente, siempre era estar en el sitio donde íbamos a observar aves al amanecer, porque es como más nos iba a rendir, más nos rendiría la visita. Entonces, esa es la mejor hora que pueden ver. ¿Qué cámara recomiendas para tomar fotos de aves? Bueno, necesitas una cámara con un zoom muy potente, porque necesitas acercar mucho a las aves. ¿Qué es un zoom muy potente? Bueno, algo que tenga desde 40x para arriba. Hoy en día hay 40x, ya se habrán dado cuenta, es parte del lenguaje de los binoculares, no parte del lenguaje de las cámaras. En cámaras de lente intercambiable, pues serían zooms de 500 milímetros, 600 milímetros o más. Lo que pasa es que los zooms de este tamaño son lentes sumamente caros y sumamente pesados, algo para tomar en cuenta cuando anden en campo. Entonces, para la gente, si estamos muy interesados y no tenemos límites en cuanto al dinero a gastar, pues cómprense un zoom de 500, 600 milímetros o más y una cámara de lente intercambiable. Pero hoy en día hay cámaras compactas que no son de lente intercambiable con zooms de una potencia increíble. Yo empecé a tomar fotografías con una cámara Sony compacta de 50x, que es más o menos como 1200 milímetros en lenguaje de 35 de las cámaras de lente intercambiable. Con 50x se acercan un montón las cosas. Y tiene un sistema de estabilización de imagen que no necesito un tripié. Pero ahora Nikon ha sacado cámaras, está usando una que tiene un 83x y hasta hace poco estuve usando una de 125x. En el lenguaje de lente intercambiable, 83x quiere decir 2000 milímetros y 125x quiere decir 3000 milímetros. O sea, son zooms increíblemente potentes. El de 125x sí ya vas necesitando un tripié para que las fotos no salgan borrosas. Pero una cámara compacta, repito, que su zoom vaya de 50x para arriba, y ahora las consigues a lo mejor de 4,000 pesos para arriba. O sea, no te van, no te quiebran, no te vacían la cuenta de banco, pienso yo. Son muy buenas cámaras, ¿no? ¿Te podemos contactar para hacer una caminata al Cañón de Fernández? Claro que sí, por supuesto. Puse mis datos, se los puedo poner al final otra vez, y con mucho gusto podemos organizar algo una vez que el Parque Estatal Cañón de Fernández esté abierto al público otra vez, porque ahorita está cerrado, no se puede visitar por la emergencia sanitaria, y obviamente tomando todas las medidas prudentes de no ir muchos dentro de un coche, de guardar
guardar la sana distancia, etcétera. Es decir, ya estamos nosotros mismos desesperados por salir, pero ya estamos pensando cómo van a ser las salidas próximas y así van a ser. ¿Hay alguna página en donde podamos escuchar los cantos de las aves de México? Sí, hay una que se llama Xenocanto, con X al principio, Xeno canto, Xenocanto. Googleenla así, como Xenocanto, y ahí encuentran, es una biblioteca de cantos increíble, con un montón de especies, no nada más de México, de un montón de lugares. Y hay una página que es por suscripción, pero es relativamente, no es muy cara, que se llama Aves del Mundo, birdsoftheworld.org. Y ahí encuentran imágenes, pinturas, videos, grabaciones de un montón de especies. Creo que cuesta $50 al año. Yo estoy suscrito y la recomiendo muy ampliamente porque también aprende uno un montón. ¿Cómo promover esta actividad de niños que normalmente los atrapan o los matan? Pues con unos binoculares y una guía. Y hacerles ver que el pájaro libre es más bonito y que matar un ave es un acto de crueldad sin orilla. Y, y creo que tenemos que trabajar activamente en eso. Quien mata o tortura a un ave, no le falta más que un escaloncito para matar o torturar a una persona. Entonces sí, tenemos que erradicar estas conductas violentas de nuestra niñez. Yo debo decir que tengo años que no me topo a niños con resortera. Antes sí me los topaba en los parques urbanos de Torreón, ya no me los topo. Pero sí existe todavía y hay que trabajar fuerte para esto. Bueno, creo que de las preguntas que tengo son las más importantes. Lo más importante es que lo gocen y que entren, una vez que entren al club, les voy a decir que se van a volver observadores de aves de 24 horas. Porque a mí me sucede si estoy viendo una película en el cine o en la televisión y canta un ave, inmediatamente yo le dejo de prestar atención a la película o a la serie de televisión y empiezo a buscar el ave en la pantalla, ¿dónde está? Y hay veces que aparece el ave y no corresponde al canto. Y entonces a partir de ahí a mí me da por decir, no, esa película no sirve. ¿Cómo le ponen este canto a esta ave? No es posible. Hay una película del Rey Arturo donde se oye la matraca del desierto, que es un pájaro del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Entonces uno dice, no puede ser que se les haya ido este error. Una película sobre el Rey Arturo, perdón, el Rey Arturo, el cetrero del Rey Arturo lleva una aguililla de Harris, una aguililla rojinegra, que obviamente no existía en Europa en los tiempos del Rey Arturo. En la película de Troya es donde aparece, se oye el canto de la matraca del desierto. Entonces se vuelve uno observador de aves, yo creo que hasta cuando uno está dormido. Bueno, si no hay más preguntas, ¿cómo evitar que los gatos atrapen aves? Pues ese es un problema. Una de las cosas yo pienso que si son dueños responsables de gatos es ponerles un cascabel, ponerles un collar con un cascabel, con una campanita, para que su presencia, la presencia del gato, sea obvia desde el punto de vista del sonido todo el tiempo y así al menos el ave tenga una oportunidad de escapar. Pero los gatos son grandes depredadores de aves. Son cientos de millones de aves que matan cada año solamente en los Estados Unidos. Y muchas veces no es ni porque sea un gato con hambre, simplemente porque los gatos tienen esta costumbre de atrapar presas y luego llevárselas como ofrendas al dueño. Entonces sí, ponerles un cascabel, ahora sí que ponerle el cascabel al gato o ponerles una campana. Bueno, me voy a despedir ya y voy a dejar unos segundos mi página por si me quieren contactar para talleres de naturalista o para cualquier otra actividad. Hasta luego.